régimen de tributación de las personas naturales. Para abordar el primer tema, vamos a presentar al doctor Álvaro Villegas Santasosa. Él es presidente del Instituto Boliviano de Estudios Tributarios, capítulo Santa Cruz. Es Master of Laws en International Taxation of University of Florida, Levy College of Law. Es Máster en Gestión y Políticas Públicas del programa MPD Harvard Institute for International Development y abogado graduado de la Universidad Católica Boliviana. Fue miembro de la comisión redactora del actual Código Tributario Boliviano. Además, fundó el capítulo Bolivia de la International Fiscal Association, IFA Bolivia, y fue su primer presidente. Actualmente, también es profesor de posgrado de la Universidad Andina Simón Bolívar en las sedes de Quito y La Paz. Es director del Premio Latinoamericano de Investigación de IFA Latinoamérica y es corresponsal de AT&T para Bolivia. Y ejerce como socio de la firma Villegas Santasosa y Asociados. El tema que nos va a presentar el doctor Álvaro Villegas es la incorporación de los profesionales independientes al RSI. Muy buenas noches de nuevo. Como decía Sandra con mi presentación que hizo, lo que vamos a ver conmigo es la parte ya tal vez que más ha sonado en todas estas últimas semanas acerca del tratamiento que se está dando a los profesionales independientes. Como ustedes pueden ver en el título, básicamente lo que dice es la reincorporación o la incorporación de los profesionales independientes dentro del RSI o al RSI. ¿Por qué un título de ese tipo? Y es porque si pensamos que lo que está sucediendo es que se decidió hacer una innovación llevando a los profesionales independientes al RSI, donde todos intuíamos que era lo más natural. Pero en realidad lo que se está haciendo es reincorporarlos porque, como vamos a ver, se los sacó antes. Entonces, no estamos ante un cambio que es innovador desde mi punto de vista, pero es un cambio para el que también estuvimos muy preparados. Hay muchos estudios alrededor de todo eso, como lo vamos a ir viendo, y uno de los aspectos, importantes que tenemos que tomar en cuenta para entender la correcta magnitud del cambio es hacer referencia a de dónde viene la historia tributaria de Bolivia con relación a la imposición de la renta sobre las personas, en este caso sobre los profesionales independientes. Y sucede que tenemos que reconocer todos que tenemos una especie de colonización en la adopción de las normas tributarias. Eso es innegable en América Latina y mucho más todavía en el sistema de imposición sobre el renta. El antecedente indiscutible es del año 61, con el famoso los objetivos de la Alianza para el Progreso, el Joint Tax Program de Estados Unidos, que ha generado todo un movimiento en América Latina en esa década. Posteriormente ha significado que Bolivia en 73 logre adoptar una primera ley que hablaba sobre la imposición de la renta de las empresas y de las personas en general. Esto ha sido obviamente un gobierno de pacto. Estamos hablando de un decreto ley del 73, dos en realidad, dos decretos del 75, el 81 también un decreto ley, y el 82 termina con este decreto ley 18792. Que básicamente es un resumen de todo y nos dice lo siguiente: sigue exactamente la misma receta del impuesto de la renta que tiene vigente nuestros vecinos, es decir, separa los tipos de rentas por categorías. Esta primera categoría va a ser para el tipo de renta, esta para ganancia de capital, etc. E incorpora la cuarta categoría a las rentas de trabajo independiente y en la quinta a las rentas de trabajo en relación de dependencia, un tema absolutamente normal, bien desarrollado, bien llevado por los estándares internacionales sin ningún inconveniente. Lo que sucede posteriormente, apurándome un poquito, es que desde el año 86, cuando se hace la gran reforma tributaria en Bolivia, la ley 843, entre otros aspectos, crea, ustedes saben, el IRPE y deja de lado todo lo que se conocía como imposición sobre la renta, y también crea el RSI. Al crear el RSI se incluye en este artículo, que lo vemos todo el tiempo, el artículo 19 famoso, donde en un inciso, claramente del inciso E, incluyó expresamente a los ingresos provenientes
profesiones liberales y oficios. Es decir, desde el año 86 los profesionales estábamos incorporados en el RCIVA como contribuyentes directos. En el año 2004, con la ley 1606, que se completó el cambio, y sucede que al eliminar el IRPE y crear en su lugar, por así decirlo, el impuesto sobre la autoridad de las empresas, se incluye de una manera poco técnica, desde mi punto de vista un poco adecuada a las personas naturales, como en este caso son los profesionales independientes, y se los incluye de una manera poco técnica porque la crítica ha sido grande, es decir, ni siquiera está en la lista de sujetos pasivos. Si leen esa modificación, está en otro artículo de definición de lo que es una empresa. Es decir, se va en contra de toda la corriente de considerar a un profesional independiente como un ser humano calificado con estudios superiores. Se lo considera una empresa. Esto realmente ni siquiera tiene mucho sentido, pero de la forma en la que se hicieron las cosas y cómo se logró con esto generar un sistema de base presunta para los profesionales. Ahora, lo que sucede también en esta ley es que se hace una modificación al INTEC, porque se dan cuenta de que hay una doble imposición interna, porque los dos impuestos, el IVA y el IT, son impuestos a la renta. El IT no es un impuesto al consumo. Entonces, al tener ese tipo de gravamen ahí, tenía que haber un mecanismo de compensación o acreditación. Y como ustedes saben, lo que sucede es que se modifica el IT incorporando el artículo 77, si no me equivoco, la compensación con el impuesto a las utilidades. Ahora, también se hacen algunos ajustes, en este caso en el RCIVA, y obviamente el más importante es eliminar ese inciso donde estaban los profesionales independientes, se reescribe todo el artículo 19 y al final resulta que los profesionales independientes están fuera del RCIVA y se incorporan entonces. Bueno, lo que sucede es entonces que tenemos que ver, si queremos volver al mismo lugar que teníamos con la reforma del 86, tenemos artículos claves para poder determinar esto, porque no hay una ciencia. Son 13 artículos, solamente los que están referidos a los profesionales. Tenemos de IUE, el 39, que hace referencia al concepto de empresa, como les decía, y otro artículo es el 46, que hace referencia al método de imputación, que lo vamos a ver enseguida, y el 47, que habla sobre la utilidad presunta, jure de jure, que es una utilidad que no admite prueba en contrario, que como ustedes saben, es del 50% de la renta después de deducida, que lleva a tributar al 6.25 a todos los profesionales, y si es que tuvieron la suerte de haber completado algo de gastos. También lo que se hace, o lo que tenemos que identificar como un artículo clave, es obviamente, otra vez, el artículo 19. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Incorporar dentro del artículo 19 otra vez a los profesionales independientes como profesionales libres. Con eso uno tiene la figura clara. Esta discusión ha sido absolutamente agotadora desde el año 2004. Tal es así que se ha escrito hasta un libro por un gran amigo del compañero, por supuesto, Álvaro y doctor Rocha, que está aquí presente, porque hace que es Primitivo Gutiérrez, un gran tributarista, una persona que sabe mucho de esto, y su libro es una tesis de maestría sobre esto, y presentó el recurso de inconstitucionalidad contra esta reforma. Fue declarado obviamente inaceptable porque es otro mecanismo, otra vía, pero esto es algo que todo el mundo, digamos, conoce dentro del ABC de toda la reforma de lo que hay que hacer para volver a los profesionales independientes de todo eso. El problema está en cómo se lo hace ahora. Es decir, el artículo 3 de la ley 1448 realmente está enfocada en esos aspectos claves, ha hecho lo necesario como para que esta transformación, esta reincorporación sea adecuada. Y bueno, lo que hace primero es derogar del 843 los artículos que hablábamos, ¿no? El 39, la frase, el ejercicio de profesiones liberales, el párrafo quinto del 46 y el segundo párrafo del 45. Perfecto, hasta ahí está todo bien. Y lo que hace con relación a la RCIVA, crea ya lo que crea el inciso E, de como G, en el artículo 19, que incorpora ese inciso a los provenientes del ejercicio de profesiones u oficios de forma libre o independiente. Tal vez ahí hay una creación, una innovación, ya no le llaman profesiones liberales, es profesiones de forma libre, sí, porque de hecho hay profesiones
liberales en materia de excluyente, pero en general es el único cambio que hay. ¿Cuándo va a entrar en vigencia este artículo de manera precisa? Bueno, hay una vacatio legis que nos da 120 días, hasta 120 días para que se apruebe el reglamento, lo cual sería más o menos, el cálculo que veo, que esto podría entrar en vigencia el 1 de septiembre, es bien difícil, y el 1 de diciembre de este año, lo cual también trae complicaciones. O sea, mejor entrar tal vez desde el 1 de enero, pero creo que se va a demorar bastante la incorporación porque no va a ser fácil. La redacción del reglamento, peor las resoluciones normativas del Servicio de Impuestos Nacionales y todos los formularios que tienen que ver, ¿no? Si vemos un análisis de pros y contras de esta ley, porque no todo es malo, pero lo que tenemos que hacer es tratar de identificar con sentido crítico técnico qué es lo que podemos dilucidar. El primer enunciado es sacar a los profesionales independientes y oficios del concepto de empresa. Bárbaro, bien hecho, eso nunca debió haber estado ahí. Entonces es un buen paso conceptual que nos va a ayudar a lo que estamos persiguiendo. Segundo, eliminar el régimen de determinación sobre base presunta para los profesionales independientes y oficios. Obviamente, ¿qué profesional puede estar contento en un régimen de imposición de la renta que tenga que determinar el tributo sobre renta presunta? Porque no se le permite elaborar estados financieros siendo empresa. Yo les pregunto siempre, ¿qué persona más calificada que el profesional para llevar estados financieros? Entonces, lo que tenemos que ver es precisamente que son dos elementos positivos, es decir, eliminar el concepto de empresa, y el segundo es el de eliminar esa determinación sobre base presunta. Bueno, y el hecho de, otra pregunta, el reincorporar a los profesionales independientes y oficios ahora de esta manera de ese IVA, pudiendo haber creado más bien un verdadero impuesto a la renta tipo cuarta categoría que teníamos del año 1982. ¿No era mejor utilizar toda el poder que se tiene en la Asamblea Legislativa para aprobar esta ley, creando un impuesto para los profesionales como corresponde? ¿Por qué el camino más fácil de volverlos a meter en el mismo lugar cuando sabemos que el IVA es un impuesto perfectamente reconocido como un impuesto sobre las rentas de las personas? Es un impuesto sobre las personas, pero no es un impuesto típico y tiene muchísimos problemas con respecto a conocer. El otro aspecto, yo diría que es eliminar la elección de imputación del ingreso. ¿Por qué? Porque luego esta pregunta también, porque en realidad es un boletín donde dicen lo que sucede es que ahora va a haber un problema, porque los profesionales tributaban sobre lo devengados y ahora van a tributar sobre lo percibido. Entonces va a haber un mismatch ahí. Eso no está bien. En realidad, el profesional en el IUE tiene una elección. Lo que tiene que hacer en esa elección es decidir si va a tributar o sobre lo percibido o sobre lo devengado. Entonces, si todo, o no habitual, digamos, sobre lo percibido, su cambio va a ser bastante tranquilo. El otro aspecto es el reconocimiento del tax credit en el país de residencia. Este tema lo va a tocar Carola, que yo no lo toco mucho, pero para mí no existe en realidad demasiado conflicto porque el IVA es reconocido como impuesto a la renta personal en nuestros convenios militares por la imposición económica, y desde mi punto de vista cumple al menos con los requisitos esenciales de las legislaciones internas como la de Estados Unidos como para tener o ser reconocido como tax credit. Acá, bueno, les quiero mostrar la parte de aspectos sustanciales del IVA que están pendientes para ser definidos en el reglamento. ¿Qué tenemos que esperar del reglamento y qué nos van a dar? ¿Qué sorpresas pueden existir dentro de esto? Para eso es esta lámina, estas dos láminas. Lo primero es que tenemos un problema con lo que es la aplicación del mínimo no imponible. Solamente para los que conocen, sé que hay profesionales muy competentes, muy conocedores de esto, pero hay gente que también está aprendiendo ese tema, por eso voy a retroceder. Tener ese IVA, el mínimo no imponible son los salarios mínimos nacionales, y ¿qué pasa con eso? Que debería trasladarse también a los profesionales, y eso no se puede hacer ahora. ¿Por qué? Porque la ley
limita esos 2 salarios mínimos nacionales, como ven ustedes ahí, en la parte roja, a los ingresos en relación de dependencia. Es decir, olvidémonos, profesionales, el hecho de que esos 2 mínimos son imponibles para entrar. Entonces, ¿qué pasa? Se le quita progresividad. El profesional que gana, no sé, 5.000 bolivianos, va a tributar exactamente que el profesional que gana al mes 40.000, por esa falta de base mínima o imponible. El otro tema con el que se ha visto mucho en la mesa redonda de IFA, varios colegas, era precisamente la aplicación de los pagos a cuenta. Esto está en el artículo 31 de la ley 24.3. ¿Eso qué quiere decir? Que si está en la ley, esta ley de codificación no ha especificado lo que corresponde, ya no se puede meter por decreto. Así de lamentable la conclusión. Y lo que sucede es que la tasa de IVA, en este aspecto, que corresponde a todo tipo de compra, para ser computada contra el IVA determinado, tiene una limitación en su aplicación. Porque este artículo 31 dice que sí, que evidentemente se pueden computar todos los IVAs, los 13% de cada factura contra el IVA liquidado, salvo que se hubiera utilizado esa factura como liquidación del IVA. En otras palabras, lo que hagamos como profesionales, lo liquidado del IVA, tomado crédito fiscal en esa factura, no lo vamos a poder tomar como gasto deducible, gasto compensable para la liquidación del impuesto final de ese IVA que puede ser determinado después. Otro aspecto es la aplicación de no sujeción de pagos de seguridad social. Para mí, siempre hay una nebulosa enorme acerca de si los profesionales independientes estamos obligados o no a la seguridad social. Los consultores tienen un tratamiento discriminatorio con relación a eso, si su contrato de nada, es chico, etc. Hay una serie de cosas. Pero más allá de lo que fuera, lo importante es que esta parte de los aportes a la seguridad social, si estuvieran los profesionales independientes obligados a contribuir, no deberían formar parte del ingreso grabado, es decir, básico. Lo mismo que sucede con los personales dependientes. Los empleados eliminan de la base el cálculo del RSI. Pero, nuevamente, el artículo 25 solamente establece este beneficio para las remuneraciones obtenidas en relación de dependencia que no forman parte de la base de cálculo. No sé más. Entonces, bueno, ¿qué sucede con esa parte? Sucede básicamente que ya no hay manera de arreglarlo. Así, tal vez por reglamento. No ha dejado para reglamento, dudo que lo haga, de verdad, para incorporar aquello. El otro problema que realmente es el fondo es la doble imposición interna. Y esto es un problema para todos porque se supone que tenemos un sistema tributario. Y un sistema tributario es aquel conjunto de normas y de impuestos que se interrelacionan de manera armónica entre ellos, cumplen funciones dentro del sistema y lo hacen más equitativo, más neutral, más progresivo. Cuando perdemos la interrelación de este ecosistema, si quieren así llamarlo, de impuestos, y uno de esos está desconectado, comienza ya a llamarse un régimen tributario, deja de ser un sistema. Y lo que sucede con el IT, un impuesto raro que se incorporó por ahí, un recaudador sí, pero ¿cómo se logra esa armonía? El IVA es sencillo, se modifica el artículo 77 del INTE y se reconoce que el IVA pagado en la gestión previa es pago a cuenta del INTE del siguiente año. Perfecto. Buena medida como para poder evitar este fenómeno de doble imposición. Y lo que sucede entonces en el caso del RSI es tal vez la esperanza que tenemos que el reglamento haga lo mismo. Eso no se puede hacer porque cuando se incorpora esta acreditación, esta deducción es en la ley 843 para el IT y el IVA. Entonces, en la ley esta nueva debería estar incorporado y reconocido. Es difícil pensar que el reglamento pueda lograr incluir al IT con esa característica, pero como beneficia al contribuyente, también va a faltar quien se anime a hacerlo, porque este es un problema de técnica. La serie, y no solo eso, el concepto, ¿cierto? No se podía haber hecho esta reforma sin haber solucionado brevemente la doble imposición interna.
tema de definición de periodo de liquidación, se supone que deberíamos tener, puesto esto para que no tenemos que el periodo de liquidación por default va a ser mensual, porque hay un periodo de liquidación trimestral, pero todos están por reglamento. La ley dice que es mensual, como regla general. Ahora, por reglamento se puede hacer todo, ¿sí? Cambiarla mientras sí. Pero la definición, otra cosa son las rentas mixtas. Ustedes saben que con el RSI y los protección del IWE hay una interrelación donde tiene que haber una norma clara que diga cómo hace una persona natural que perciba rentas al mismo tiempo del trabajo dependiente y del trabajo independiente. ¿Cómo va a ser para el eso se puede dar por reglamento para que lo analice. Y un aspecto que también identifico como un poquito trágico o complicado es el tema de la base imponible del RSI. Lo que pasa es que el RSI grava los ingresos provenientes del salario, remuneraciones, trabajo de ahora los profesionales. El concepto de ingreso, que saben ustedes, los contadores especialmente, es un concepto técnico. No hay ninguna diferencia conceptual entre el ingreso en Bolivia y en cualquier otro país si hablamos de contabilidad. No forma parte del ingreso el IVA. ¿Por qué? Porque es un impuesto indirecto. Eso es claro. Pero en Bolivia nos hemos pasado por encima de esa norma muchas veces. Lo que pasa ahora con el RSI es que eso no se puede permitir. Es decir, el profesional debe tributar sobre el 100% de su ingreso menos el IVA de las facturas que emitió, es decir, sobre el 87%, como se hubiera hecho en el caso del IWE. Proyecciones, creo que con esto termino. Creo que viendo estos dos impuestos nos queda claro que hay un margen de inseguridad jurídica muy grande. Vamos al medio porque no se ha regulado adecuadamente en la ley lo que debe haberse regulado. Sabemos que no puede existir doble imposición interna por el INTE, pero no sabemos cómo se va a arreglar ese problema. Las contribuciones a la seguridad social, en caso de corresponder, deben estar fuera de la base imponible y no puede darse un trato discriminatorio entre lo que es un dependiente versus un independiente con relación a los dos salarios mínimos no imponibles. Y tampoco al tema del 13% por compras realizadas a personas que están sujetas a regímenes especiales, ¿no? Una pregunta tal vez que queda en el aire es: ¿este tratamiento es justo para los oficios? ¿Qué es un oficio? Están los jardineros, están los carpinteros, que no van a decir, no, son artesanos, dentro de un proyecto. No todos porque no entregan el proyecto, que los que prestan el servicio como el oficio, es decir, no como profesional. Entonces, el tratamiento de este tipo no estoy seguro si es lo más justo para ellos, lo más equitativo. El último punto es si hay efectos, que va a haber efectos notables sobre la recaudación del IVA, por supuesto. El gran ganador de todo esto va a ser el IVA. ¿Por qué? Porque la situación del profesional con IWE y con el IVA es exactamente lo mismo. No varía. Con el IT, el primer año es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre el IVA y el IWE? Entre el RSI y el IWE. Por el RSI, el contribuyente, el profesional independiente, va a querer obtener la mayor cantidad de facturas posibles para hacer una adecuada compensación. Y esta pregunta que queda ahí es realmente una zanahoria. Pongo esto porque leí un artículo de un muy buen tributarista que es Jorge Sopri, que hablaba sobre el palo y la zanahoria. Y él percibía esto como yo lo percibo, es decir, es algo positivo desde el punto de vista conceptual, es una zanahoria, pero tiene palo también calculado, pero por existencias técnicas, que no sé si las van a llegar a solucionar. Y la misma crítica le hacía Mauricio, ¿no? En redes sociales decía, pero realmente es tan bueno y parece que es tan zanahoria. Entonces nosotros vemos lo que se podría hacer en teoría solamente a partir de la reforma de la modificación a través del decreto supremo. Muchísimas gracias y quedo. Gracias, doctor. Evidentemente nos deja con muchas ideas en la cabeza y con esa pregunta que seguramente nos llevará a grandes debates cuando ya veamos los efectos.
A continuación vamos a dar paso a la siguiente exposición a cargo de la licenciada Carola Jáuregui. Ella es miembro del Comité Ejecutivo y socia de impuestos de KPMG en Bolivia. Cuenta con 23 años de experiencia en consultoría impositiva, planificación fiscal, reputación internacional, due diligence, proyectos de normativa tributaria, precios de transferencia, entre otros. Fue graduada con mención de honor en el programa de alta gerencia de CAE Costa Rica. Cuenta con posgrados y especialización en Derecho Tributario en diversas universidades. Tiene especialización en Gestión Contable y Financiera de la Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Es licenciada en Contaduría y Auditoría y además es corresponsal de noticias de Bloomberg para temas impositivos. La licenciada Carola Jáuregui desarrollará el tema Tratamiento de los no domiciliados. Antes de empezar, quiero felicitar a IFA y EBET por esta excelente organización, por juntarse las dos organizaciones para hacer este evento que claramente tiene una gran convocatoria, casi 100 personas, así que ojalá podamos sumar eventos y poder juntarnos otra vez presencialmente, creo que lo necesitamos. Ok, bueno, este es un tema interesante, el IVA de los no domiciliados. La ley 1448 ha incluido en el artículo 19 de la ley 843, si recordamos que el artículo 19 es parte del IVA, que como bien mencionaba Álvaro, grava a las personas dependientes, bueno, y ahora a los independientes. El artículo 19 nos señala que con el objeto de complementar, dice, el régimen del impuesto al valor agregado, mal llamado régimen al impuesto al valor agregado, diría yo, porque ha creado una confusión sobre la naturaleza de este impuesto, y estoy de acuerdo contigo, Álvaro, de que en realidad es un impuesto que tiene naturaleza de impuesto a la renta, porque lo que hace es establecer un análisis de ingresos menos los costos, y para eso analizar todas las facturas de compras, entendiendo qué es los gastos, ¿no? Definiendo así una renta, y sobre esa grava ese porcentaje de impuesto. Pero bueno, volviendo un poco al tema, ¿no? Dice que hace un impuesto sobre los ingresos de las personas naturales y sucesiones indivisas provenientes de la inversión de capital, del trabajo o de la aplicación conjunta de ambos factores. Constituyen ingresos, cualquiera sea su forma de denominación o pago, y esto ya estaba en la normativa, e incluye, ¿no?, lo que es el inciso H, señalando que ahora están incluidos o grabados los honorarios, retribuciones o ingresos, dice, por pagos, cualquiera sea su denominación, de personas no domiciliadas en el Estado plurinacional de Bolivia, provenientes del trabajo desarrollado en territorio nacional. Y es una novedad porque cuando analizamos todos los incisos anteriores de este artículo 19, nunca se refiere al domicilio o no de las personas, ¿no? Siempre habla se enfoca en los ingresos, ¿no? Y si analizamos el inciso D, que todos ustedes deben conocer, tiene un alcance bastante amplio, ¿no? Nos habla de los salarios, bonos, retribuciones ordinarias o extraordinarias, ¿no?, de forma general que se reciban por el desarrollo del trabajo en Bolivia, independientemente del domicilio que tenían las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad yo pienso que esta incorporación en la ley no era necesaria, porque cualquier persona que viniera a Bolivia a desarrollar un trabajo, ¿no?, y perciba un salario por desarrollar una actividad en Bolivia, en principio ya estaba grabado por los incisos anteriores. Sin embargo, ¿no?, lo incluye específicamente, y creo que finalmente, aunque no era necesario, es bueno. ¿Por qué? Porque si bien estaban grabados, había una serie de vacíos normativos que no permitían que estas personas tributen. Y ahora les voy a explicar por qué.
Si nos vamos a lo que es el principio de fuente en el EDC-IVA, nos dice que en general son ingresos de fuente boliviana aquellos que vienen de bienes situados, colocados, utilizados en el territorio de la República, y dice de la realización en el territorio nacional de cualquier acto o actividad susceptible de producir ingresos o hechos ocurridos sin tener en cuenta nacionalidad, domicilio o residencia del titular, ni las partes que intervengan en las operaciones ni el lugar de celebración de contratos. Esto ya estaba incorporado en la normativa. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasaba con, por ejemplo, proyectos de llave en mano que contrata el Estado boliviano, que ha contratado otras veces el IPFB, con empresas extranjeras que vienen por el plazo de 6 meses, 1 año, hasta 2 años, traen ingenieros que aquí no encuentran, no son especialistas y se instalan en Bolivia, en algunos casos por 1 año. Venía esta gente, ¿no?, empleados de empresas extranjeras, decían, a ver, yo soy extranjero, recibo un salario, voy a estar en Bolivia con una visa de trabajo, quiero entender si estoy alcanzado o no por el impuesto. Si nosotros nos remitimos a este principio de fuente y al artículo 19 que teníamos antes, sin la incorporación, pues analizábamos y definíamos que efectivamente esta persona estaba alcanzada por impuestos. Y normalmente los extranjeros tienen una cultura tributaria y dicen, ok, si yo estoy alcanzado por impuestos en Bolivia, que normalmente cuando dejan de su país, dejan de estar alcanzados allá, entonces yo quiero pagar impuestos en Bolivia. El problema es que aunque ellos estaban en Bolivia, su empleador seguía en el extranjero, porque estas empresas no venían y se constituían en Bolivia, vienen a desarrollar estos proyectos por el lapso de algunos meses, traen ingenieros y no tienen un registro comercial, no tienen un NIF en Bolivia y por tanto no podían hacer las retenciones de impuestos para pagar este tributo. Eso es algo muy difícil de explicar a un extranjero, casi incomprensible, de decirle, sí, estás alcanzado, pero sabes que no hay reglamento de cómo pagar este impuesto. Si por otro lado también vemos la ley de migración, la ley 370, habla de que se entiende que es el traslado voluntario, ¿no? La migración laboral es el traslado voluntario de las personas de un estado a otro por fines de trabajo y que estas personas extranjeras, dice la ley, se encuentran sujetos al cumplimiento de obligaciones tributarias y de seguridad social. Entonces, todas las leyes realmente establecían esta obligación de pagar tributos. Entonces, yo creo que la buena noticia es, si bien no era necesario esta incorporación en la ley, ojalá este sea el inicio para que el decreto reglamentario establezca toda la normativa que se necesita para poder tributar y aplicar los impuestos que corresponden, ¿no? Si analizamos en este tema de la ley migratoria, incluso vamos y vemos que la visa transitoria o la visa temporal es para aquellos que están por menos de 3 años, ¿no? En una primera instancia es un visa de objeto determinado, puede ser 30 días, luego hasta 180 días y después hasta 3 años. Pasado ese tiempo se entiende que ya hay una permanencia definitiva, de lo cual también nos podría ayudar a entender si hay o no habitualidad, ¿no? Porque ese es el otro vacío normativo que tenemos. Es decir, ¿tengo que registrarme en el MIT o no? ¿Realizo actos de comercio habituales o no? Entonces, ya tenemos una luz acá de que aquel que recibe un salario en relación de dependencia, por más de que su empleador no esté ubicado en Bolivia, pues claramente, según esta incorporación, pues va a tributar. Si nos vamos a lo que son incluso los convenios para evitar la doble imposición, vamos por ejemplo al modelo OCDE, he puesto solamente aquí algunos,
el convenio de Alemania, de forma similar, y todos los que son de Suecia, Inglaterra, establecen que, primero, los sueldos, salarios, dice, remuneraciones similares obtenidas por una persona domiciliada en un estado contratante por una actividad independiente ejercida en el otro estado serán gravables solo en este último estado, sin perjuicio de las disposiciones que establecen. Por otro lado, establece que la persona domiciliada en el estado contratante por razón de un empleo ejercido en el otro estado solo serán gravables en el primer estado si no permanece en total por un periodo de más de 183 días durante el año civil considerado. Y aquí ahí hay un poco de diferencia con los otros convenios, porque habla de año calendario, 183 días de un año calendario, o de 12 meses, pero ese es el parámetro que utiliza, ¿no?, los convenios para evitar la doble imposición. Entiende que si una persona está más de 183 días, pues claramente tendría que, si estamos hablando de una persona nacional alemana y viene a Bolivia por ese periodo, entonces tendría que tributar. Entonces ya veremos si este va a ser o no un parámetro que va a utilizar la administración tributaria para la reglamentación, si va a definir estos 183 días o un periodo distinto. Por otro lado, si nos vamos al convenio de Bolivia-Argentina, dice que los honorarios o los salarios solo serán gravables en el territorio en el cual tales servicios fueran prestados. Y de la misma manera, el convenio de la Comunidad Andina de Naciones, ¿no?, la 16578, va en el mismo sentido, ¿no? Dice, solo serán gravables en el territorio en el cual tales servicios fueran prestados. Entonces ya, incluso yo conozco situaciones en contribuyentes que han planteado consultas a la administración tributaria que por la aplicación del convenio quedaba muy claro que correspondía el pago en Bolivia de estos impuestos. ¿Cuál fue la respuesta en muchas ocasiones de la administración tributaria? Pues me dijo, evidentemente usted está cansado y al no estar su empleador en Bolivia, busque un apoderado, busque a alguien, alguna empresa que pueda hacer las veces de agente de retención para el pago de estos impuestos, lo cual es muy complejo, ¿no? Es muy difícil, porque ya eso demanda otro tipo de obligaciones, ¿no?, incluso laborales, con el Ministerio de Trabajo. Era muy difícil llevar a cabo, encontrar una empresa que quiera ser apoderado para cumplir estas retenciones de impuestos. ¿Qué es lo que deberíamos esperar y cuáles son los vacíos normativos que tenemos actualmente para poder aplicar? Primero, ¿no?, sería bueno tener un concepto de habitualidad. Ojalá lo incluya. Si no es habitualidad, mínimamente establecer el tiempo que se va a entender que una persona extranjera en Bolivia está grabada, ¿no? Porque si no, otra vez vamos a estar ante un conflicto. Ya viene 10 días y está grabado, y como paga y tiene que inscribirse al NIT por esos 10 días, son 30 días, son 183 días, ¿no? Entonces esperemos que la reglamentación establezca un tiempo de permanencia mínimo para que esa persona tribute en Bolivia. No sabemos si el tipo de visa va a ser un indicador. Normalmente la administración tributaria no se remite a otras normativas, pero podría ser una forma de base para fiscalizar, ¿no? La otra cuestionante es cómo van a declarar sus impuestos, ¿no?, si el empleador no está en Bolivia. Si vemos el impuesto como tal, ¿quién es el obligado a cumplir con la tributación? ¿Es el agente de retención o el empleado? Años anteriores, ¿no?, había una confusión sobre este tema porque cuando la administración tributaria aplicaba fiscalizaciones y no se habían, o el empleado había presentado
facturas que algunas veces eran falsas, iban y le cobraban el impuesto al empleado, ¿no? Siendo que realmente este es un impuesto de los empleados. Hoy en día, afortunadamente, esa situación ha cambiado, no del todo, en algunos casos siguen cayendo sobre la empresa, pero en la mayoría van y reclaman a la persona natural que era empleada. Esperemos que también establezcan las obligaciones de registro en el MIT y cuándo se da de alta y en qué momento se puede dar de baja, ¿no? Esta es una persona que viene temporalmente a Bolivia y el alta y la baja de ese MIT debería ser muy sencillo. Después, bueno, lo que se debería esperar es que las deducciones que se apliquen, ¿no?, no estén normadas y se podría entender de principio por cómo está estructurada la ley y el reglamento, que deberían ser exactamente las mismas que hoy aplican a un dependiente nacional, ¿no? Es decir, los dos salarios mínimos más el 13% de los dos salarios mínimos, y determinar el impuesto de la misma forma, computando el crédito fiscal del formulario 110 que hoy tienen la posibilidad todos los dependientes. Lo que va a quedar como cuestionante también es cómo se ejerce el control y cómo se realizan fiscalizaciones con estas personas que temporalmente están en Bolivia y que después, posteriormente, se van a sus países y probablemente nunca más vuelvan, ¿no? Ahí habría que ver si hay un sistema de registro de contratos que sería interesante y sería una novedad, ¿no?, de estos contratos en impuestos, como una base para entender sobre cuál van a declarar y poder revisar y poder conciliar con las cuentas bancarias si fuera necesario, ¿no? Entonces todavía aquí hay mucho por ver. Creo que el inicio, yo celebro esta inclusión, no la veo necesaria, no veo que haya sido necesaria porque ya estaba, pero creo que es algo bueno, ¿no? Es muy duro cuando uno como boliviano viene del extranjero y le dicen si estoy grabado o no, y hay un vacío normativo tan fuerte como el que tenemos todavía aún, y creo que hay una luz ahí que esperemos que la reglamentación pueda abarcar todos estos aspectos y estas personas que están alcanzadas hoy en día realmente puedan pagar sus impuestos, y sobre todo dentro de esta cultura tributaria que hay en el extranjero, estas personas seguramente van a declarar de buena fe la totalidad de sus ingresos. Bien, agradecerles a todos por su atención. Muchas gracias, Carola, por esa interesante provocación. Esperemos que esta reglamentación sea lo suficientemente clara para responder a todas las preguntas que planteas. A continuación, para cerrar este segundo eje temático, vamos a dar la palabra al doctor Luis Baldayaguas. Él es abogado de la Universidad Católica Boliviana San Pablo y socio de la práctica tributaria del estudio jurídico que Crialis y Julio. Realizó la maestría en Derecho Económico de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede de La Paz, y cuenta con numerosos posgrados en tributación internacional y financiera en universidades e instituciones extranjeras como la Universidad Austral, el CIAT, el International Bureau of Fiscal Documentation, IBFD. Además, es catedrático de programas de maestría y diplomados en tributación en varias universidades del país y es co-representante de Young IPA Network en Bolivia. El doctor Balda va a desarrollar el tema Nuevo régimen tributario para artistas y deportistas. Muchísimas gracias. Bueno, para mí es realmente un honor estar acá nuevamente en esta palestra. La última vez que he estado de expositor de la USA ha sido el año 2013 eran unas jornadas de derecho tributario, la primera vez que estaba exponiendo en público. Los medios siguen siendo los mismos desde esa primera vez, ya han pasado casi 9 años desde ese entonces. Y en realidad muchas de las personas que estaban en ese momento también en la ministeria están sentados acá. Y bueno, es además muy grato poder ver a muchos amigos presencialmente.
estado participando en otros eventos, pero la gran mayoría han sido eventos que han sido virtuales. Uno de ellos ha sido también muy bien organizado, un evento muy lindo que se ha hecho de manera entre IFA y el IBET. En ese momento yo hablé del extinto ¿cómo era? El 7RG, que ya pasó a la historia, pero en realidad, digamos, ha sido una época en la que hemos estado acostumbrados a ver básicamente una pantalla al momento de hacer nuestras exposiciones, y como les digo, es muchísimo, muy grato poder estar viendo un auditorio, poder estar hablando en público. Agradezco muchísimo al IBET, agradezco muchísimo a IFA, que siempre me toman en consideración para este tipo de eventos, y para mí va a ser un placer poder presentarles esto que realmente, digamos, es una indagación personal que he hecho respecto a lo que podría ser un nuevo régimen tributario para artistas y deportistas, que no es una situación del todo clara en la norma. Y básicamente lo que voy a hacer es empezar a construir conceptos a partir de lo que dice la normativa, o sea, la modificación actual al LSIVA, y algunas otras disposiciones relativas a lo que son los deportistas y artistas que están flotando por ahí. Inicialmente voy a hablar de lo que son los deportistas y artistas nacionales, y posteriormente voy a trasladar a hablar un poquito de lo que son los artistas y deportistas internacionales. Y ahí un poquito vamos a ahondar también con el tema de los convenios para evitar la doble imposición, que es un tema bastante interesante para revisar. A ver, la incorporación que tenemos actualmente básicamente habla de el ejercicio de la profesión o oficios en forma libre o independiente. Para empezar, poder entender cuál es el concepto de profesión o oficios resulta una situación que de repente viene a ser la primera interrogante: ¿qué se entiende por profesión o oficios? Y más que nada se debe incluir a lo que son los artistas y deportistas como tal. Si uno, por ejemplo, se va a interpretaciones prejudiciales a nivel de la comunidad andina, como ha sido el 120 IP de 2010, en justamente una revisión de lo que se entiende por servicios profesionales, pues se habla básicamente de personas que han completado cierto grado académico, 3 años de instrucción técnica y un grado mínimamente de pregrado. Obviamente esa es una aplicación que va a aplicar para lo que es la decisión 578. Y cuando nosotros nos vamos a revisar, por ejemplo, los convenios para evitar la doble imposición, que están redactados con la base del modelo de la OCDE, nos vamos al artículo 14, que está extinto en todos los modelos actuales, ¿no? Pero que se sigue conservando porque en este momento estaba vigente cuando nosotros suscribimos los convenios para evitar la doble imposición basados en ese modelo. Al momento de hablar de profesionales independientes, se habla de servicios profesionales y se incluye, por ejemplo, a los artistas. Entonces, desde obviamente 2 ámbitos diferentes, no podemos incluir las interpretaciones o las disposiciones que establece un convenio para evitar la doble imposición y extrapolarlos para volverlo norma nacional para impuestos. Sí podemos entender una noción de que de repente estos conceptos se van a poder transformar y extrapolar a lo que podría ser, no extrapolar directamente, pero por lo menos en interpretación a lo que puede ser el ejercicio de la profesión o oficios en forma libre o independiente. Cuando entramos todavía más en duda es cuando existe una previsión que señala que no están alcanzados por este impuesto los ingresos de deportistas y artistas no domiciliados por trabajos en actividades de concurso, competencia o torneos internacionales. Entonces, en una interpretación tenemos que decir que los artistas y deportistas domiciliados, estarían alcanzados por el LSIVA, a excepción de estas situaciones específicas, ¿no? Lo que nos hace entender que el concepto de artistas y deportistas también debería estar incluido dentro del concepto de ejercicio de la profesión o oficios. Ahora, para ver lo que estaríamos más o menos tratando de decir es que antiguamente la gente que estaba sometida al libro de profesionales independientes tendría que pasar a formar parte de este grupo que básicamente está compuesto por los profesionales en la profesión de oficios independientes, ¿no? Entonces vamos a decir que estos señores van a tener el mismo tratamiento que estos otros. Entonces ahí viene la consulta:
podemos entender si estamos en el régimen correcto, ¿no? Inicialmente, entendemos que el IVA lo que está haciendo es gravar el ingreso, o sea, la renta de trabajo de personas físicas, ¿no? De personas naturales. En contraposición tendría un régimen que sería el aplicado básicamente a las empresas, ¿no? Y cuando estamos hablando de la constitución de empresa, básicamente vamos a irnos a conceptos del Código de Comercio. O sea, si vamos a entender que esta es una renta que no es típicamente de empresa, sino de persona natural, pues básicamente no tiene que ser relacionada a un acto de comercio. Cuando nosotros vamos a analizar el artículo 8, que hace referencia del Código de Comercio, que hace referencia a los actos no comerciales, pues básicamente vamos a ver que no están comprendidos los servicios por profesionales, así como la creación científica o artística y su enajenación por el autor. También habla de los trabajos o oficios manuales o de servicios de los artesanos. Si estas fueran consideradas las de los artistas rentas de empresa, pues básicamente ellos tendrían que tributar sobre base de renta anual y estarían obligados a cumplir con las otras condiciones que establece el Código de Comercio, pues básicamente llevar registros contables, llevar libros, ¿no? Y eso haría que obviamente estén alcanzados por el impuesto y no en este concepto por precio. Entonces, una renta de persona física que corresponda al ejercicio de deporte o de artistas, pues podría estar muy bien encajada dentro de lo que es el diseño. Para poder, digamos, este concepto no está hablando, por ejemplo, del Código de Comercio en lo absoluto de lo que son los deportistas, pero tal vez sí se podrían asimilar de cierta manera a servicios profesionales. Y en eso me remito a otras normas, en este caso a la ley del deporte, tanto a la ley abrogada como a la ley actual, que es la 804, si no me equivoco, que hace una revisión también al artículo 11 de la ley que ha sido derogada, los artículos sobre viento. Y habla del deporte profesional que se desarrollará sus actividades en parte de las siguientes disposiciones. El deportista profesional percibirá por la prestación de sus servicios una remuneración económica establecida en el contrato de trabajo. Obviamente esta situación está hablando del contrato de trabajo porque la norma, o por lo menos la norma, la ley del deporte, hace una percepción de lo que son los deportistas únicamente dentro del ámbito del fútbol. Y está entendiendo que todos son trabajadores que van a ser dependientes del club deportivo, que ese es el tratamiento que actualmente tienen, son básicamente profesionales dependientes, ¿no? Cuando vamos a definir, por ejemplo, qué es un artista, nosotros podemos entrar a las definiciones que están justamente establecidas en la ley sobre artistas y en su reglamentación, que es el Decreto Supremo 1241. Y ahí cuando hace una definición habla de que el artista es la persona que interpreta o ejecuta una o varias manifestaciones de arte. Y al definir qué son manifestaciones de arte, pues dice que son todas las creaciones tangibles o intangibles realizadas por el ser humano a través de recursos visuales, visuales, plásticos, sonoros y otros que a la vez permiten expresar ideas o emociones, percepciones y sensaciones. Básicamente estaríamos diciendo que todos aquellos que realizan expresiones artísticas son de índole musicales, escénicas, plásticas, visuales o visuales, o algunas otras que van mencionando, como por ejemplo el arte popular y el arte indígena, ¿no? Pero en general no está en una de las categorías anteriores, ¿no? Entonces, esa es la definición, por lo menos en este momento nosotros tendríamos de lo que es un artista. En ningún momento, por ejemplo, habla básicamente de una profesión o de un oficio, ¿no? Nosotros tenemos que extrapolar o por lo menos entender que esto también está dentro del ámbito de lo que es una profesión. Con el tema de los deportistas, digamos, hay una aclaración un poco más específica, volviendo un poco a lo que estaba diciendo anteriormente, ¿no? Inicialmente tenemos una definición de deportista que es básicamente una definición muy, yo diría, poética acá, porque dice que es la persona que opta por la práctica del deporte como un valor, busca la superación constante para alcanzar el mejor rendimiento y aprovecha su capacidad física y su preparación intensa para alcanzar sus metas. Obviamente esto está entendido dentro de una norma que está viendo al deportista no solo profesional, sino al incentivo del deporte en general, ¿no? Pero el anterior decreto supremo que reglamentaba la anterior
ley derogada, como les había dicho, no está abrogada, sino derogada en muchas partes, se dice en algunos artículos, hablaba de lo que es el deporte profesional. Y decía que es la práctica de una disciplina deportiva caracterizada por percibir una remuneración económica. Entonces, a partir de este concepto, podríamos de cierta manera entender que el deportista que vive de eso tiene un cierto carácter de profesional. Tal vez esa es la falta de práctica de eventos en vivos, el tema de haberlos acostumbrados en la pandemia a hacer eventos virtuales. Pero bueno, también hay en la reglamentación, básicamente la RND 1020.00000023, que habla de la homologación de actividades. He encontrado una actividad que me ha parecido bastante interesante, que es justamente habla de las actividades por cuenta propia de deportistas, árbitros y jueces cronometradores, ¿no? Y dice que se consideran como trabajadores por cuenta propia a los deportistas profesionales cuya actividad se produzca en el ámbito de un deporte individual, siempre que sean ellos quienes decidan sobre la organización y el desarrollo de sus entrenamientos y sus actividades competitivas. Y además involucra en este tratamiento a los árbitros, jueces y cronometradores, entre otros, que cumplen una tarea de colaboración en la estructura deportiva como personal que debe ser citado en las disciplinas deportivas. Entonces, de cierta manera, podríamos decir que aquellos deportistas que tienen una remuneración y que no son dependientes de un club, que tienen su propio régimen, o sea, que se manejan a sí mismos, como ocurriría con cualquier otro profesional independiente, un abogado, etc., tienen esta connotación profesionales. Pero hasta ahora seguimos todavía construyendo ese concepto, ¿no? Esta es la idea más o menos de cómo debería sentarse una reglamentación de estas definiciones, o por lo menos darnos algunas pausas para que sean armónicas con el resto del sistema, del sistema legal boliviano. ¿Y qué habría antes de esta modificación? O sea, ¿qué hace la modificación que podría traer, digamos, como conflicto en la aplicación normativa? Básicamente, antes de la modificación, había una exención impositiva a artistas, que estaba en la ley 2206 y el decreto reglamentario que les había dicho antes, que es el 1241. Y específicamente se hablaba del IVA, del ITE, y era una exención que no aplicaba en todos los casos. Muchos de los artistas tenían serias quejas porque se les decía que tenían que pagar impuestos por las presentaciones que hacían, y obviamente porque al momento de aplicar las exenciones tienen algunos requisitos adicionales que tenemos que cumplir. Por ejemplo, se tiene que tratar de producción y presentación y difusión de eventos producidos por artistas bolivianos en espacios o escenarios de propiedad del gobierno central municipal, con auspicio del Ministerio de Cultura o las entidades territoriales autónomas mediante certificación expresa del auspiciante, o se tiene que tratar de películas de producción nacional exhibidas en las salas de cines o teatros de propiedad de entidades públicas. Entonces, básicamente, si yo soy un artista que actúa en un boliche, ¿no?, y me pagan por eso, yo no tendré esta exención. Ahí había un gran debate sobre el tema de que se están grabando los artistas y ¿no? Pero lo que a mí sí me parece importante acá es que todos los que cumplían con estos requisitos tenían una exención del IVE, ¿no? Y esa exención del IVE estaba como que metida de contrabando en el Decreto Supremo 241. Pero si dejamos que ahora los artistas ya no sean parte del IVE, pues vamos a tener un problema porque van a perder una exención que antes estaba reconocida en norma. Entonces, este mismo beneficio debería haber sido puesto de alguna manera o incorporado a la modificación normativa que se ha puesto actualmente, ¿no? En el tema de deportistas, la verdad es que no había mucho. Las disposiciones de la derogada 2770 que les decía, pues había algunas excepciones para el tema de importaciones de los equipos deportivos, pero era en general, digamos, de cualquier donación que venga del extranjero para actividades que sean básicamente clubes, y una exención que era básicamente el impuesto a la salida, las salidas al exterior, que era para las delegaciones deportivas, ¿no? Y bueno, había una disposición adicional que tenía un poco de congruencia, que establecía como obligación del deportista, pues,
deportistas están obligados a cumplir con las obligaciones tributarias, los deportes de seguridad social, conforme a la ley. Pero todas esas disposiciones básicamente pueden votar alguna idea de que los deportistas y los artistas deberían estar entendidos de este concepto, y dentro de este concepto de profesional o de persona que ejerce un oficio, ¿no? Y podrían estar comprendidas dentro de lo que es la modificación del SEIMA. Un tema que a mí me parece que es interesante acá analizar y que tal vez, digamos, no tiene mucha repercusión actual en Bolivia, pero que es un tema de gran análisis y de gran discusión a nivel internacional, que está ligada al tema de los artistas y deportistas, ¿no? Es básicamente el tema de los derechos de imagen, ¿no? El tema de explotación de derechos de imagen. Ahí he puesto dos fotitos. Una es de, los dos son personajes que ustedes conocen muy bien. Por un lado está ahí Messi y por el otro lado está Shakira, que han protagonizado bastantes casos sonados en relación al tema de fiscalizaciones que han tenido por el tema de derechos de imagen, ¿no? El caso de Shakira, por ejemplo, es bien interesante, y ya había salido de un reportaje de cómo el fiscalizador, una chica española, ha hecho un seguimiento de Shakira para ver si realmente tenía residencia en Bahamas, como ella decía, ¿no? Para no tributar como residente español, ¿no? Y la ha seguido absolutamente a todas partes, desde el café hasta la peluquería y todos los viajes que realizaba a partir del mundo, para determinar que en realidad no pasaba tiempo en Bahamas, ¿no? Y en general, digamos, muchos de los ingresos que tienen los deportistas y los artistas no están relacionados tanto al trabajo que realizan, sino están relacionados en muchos casos y de manera fuerte a la explotación de esto que llamamos derechos de imagen. ¿Y qué es el tema de derechos de imagen? Digamos, si nosotros entendemos esto dentro del contexto de la norma boliviana, vamos a tener que la Constitución Política del Estado, el artículo 21, para ser más concreto, habla de que las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos, y habla de la privacidad, la intimidad, la honra, el honor, la propia imagen y la dignidad. Y el Código Civil, en el artículo 16, que es justamente el que nos va a aclarar el tema, habla de que cuando se comercia, publica, exhibe, expone la imagen de una persona lesionando su reputación o decoro, la parte interesada puede pedirle, pueden, porque puede ser su cónyuge, puede ser sus descendientes, etc., pueden pedir, salvo los casos justificados por la ley, que el juez haga cesar el hecho lesivo. Y además aclarar que en este tema del derecho de imagen también está incluida la reproducción de la voz de una persona. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de derechos de imagen, tenemos que entender el concepto desde dos connotaciones. Primero, el tema de la imagen como figura, que es un atributo inherente a la persona, consistente en su aspecto exterior, físico, que contribuye a individual identificarla en la sociedad. Pero tenemos un aspecto muy importante, que es el aspecto de la reproducción, que es básicamente el procedimiento a través del cual se representa la figura humana de modo reconocible por la sociedad. Y eso es básicamente lo que se comercializa. Entonces, cuando hablamos de explotación de derecho de imagen, estamos hablando de la facultad legal de decidir cuándo se figura, o sea, cuándo su figura puede ser reproducida por un tercero o cuándo no. O sea, vale decir, yo puedo recibir una remuneración por el concepto de decir, sí, utiliza mi figura para que salga ahí como publicidad de unos cachos, o para, como habíamos visto con Shakira, para temas de una fundación. Entonces, la pregunta sería ahí, porque básicamente cuando hemos hecho la incorporación estábamos hablando de rentas de trabajo, ¿no? En este caso trabajo independiente, ¿no? Y no estamos hablando de rentas pasivas. Queda la interrogante si los derechos de imagen que están ligados a los artistas y deportistas también van a tributar por ese IVA, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la normativa española en relación al impuesto a la renta de las personas físicas, la tributación sobre los derechos de imagen están incluidos con nombre y apellido. Ahora, podría entenderse que continuamos en el ámbito de ley de IVA cuando se grave esta situación, si se decide determinar que eso está grabado, ¿no? Pues tal vez podríamos ir por la idea de lo que establece el inciso B, que es
básicamente habla de los ingresos que sostienen provenientes del alquiler, subalquiler u otra forma de explotación de cosas muebles, derechos y concesiones, algo que se trata de sujetos alcanzados por el impuesto sobre las actividades de las empresas. Esto lo dejo como un interrogante. La verdad es que este tratamiento, la aplicación, para mí es totalmente poco clara. Ahora, en relación al tema de los artistas y deportistas internacionales, ¿no? Acá obviamente vuelvo a citar las incorporaciones que habíamos señalado, ¿no? Y esta idea de la que estaba partiendo inicialmente, de que si no están alcanzados los deportistas y artistas cuando hagan por los trabajos en actividades de concurso, competencias o torneos internacionales, tendríamos que entender que sí están alcanzados cuando realicen otra actividad que no tenga relación a este tema. Y lo mismo pasa con esta incorporación cuando hablamos de los ingresos de delegaciones o representaciones de estados extranjeros por eventos culturales, siempre que cuente con el auspicio o acreditación de la entidad competente del nivel central del Estado o de la entidad territorial autónoma, están exentos del pago del impuesto. En un caso estamos hablando de una exclusión de objeto porque están diciendo que no están alcanzados por el impuesto, y en el segundo estamos hablando de una exención. La idea básica de la diferencia que todos ustedes saben entre lo que es una exención y una exclusión de objeto es que en el caso segundo, en el caso de la exención, pues básicamente nace la obligación tributaria, y como diría Villegas, básicamente lo que hace es la norma corte de su obligación tributaria. Entonces ahí tenemos que básicamente entender que pueden existir algunos requisitos adicionales a cumplirse al momento de que se otorgue la exención. Y me apuro. Para pasar a algo más relevante, bueno, en este sentido, digamos, en el tratamiento del RSI-IVA no domiciliado existen muchas interrogantes además, ¿no? Entenderíamos, digamos, que la definición de deportistas y artistas está meridianamente clara. O sea, si es que nosotros incorporamos esa definición a través de una reglamentación, pues estaríamos entendiendo que básicamente los deportistas y artistas, con esas connotaciones que hemos dicho en las anteriores normativas, podrían estar incluidas dentro del tratamiento del RSI, ¿no? Y obviamente en el caso de no domiciliados, pues lo que se tendría que aplicar es básicamente un mecanismo de withholding, que básicamente va a ser una retención en fuente por las rentas que están obteniendo, ¿no? Al igual que pasa con el IUEB. Hay muchas cosas ahí que se tienen que aclarar. Como decía Carola, justamente en este tema no he tratado de incidir mucho porque ella hizo una exposición importante sobre este tema, al igual con el concepto de qué es domicilio, ¿no? Domicilio es un aspecto procesal dentro del Código Tributario, pero no es un concepto propiamente de residencia como debería estar definido para poder determinar un criterio de sumisión en relación a la obtención de las rentas, ¿no? En este caso hay que definir qué es domicilio, cuándo se considera que una persona está domiciliada y cuándo no está domiciliada para términos de este impuesto, como ha ocurrido, por ejemplo, con la definición que se ha establecido para el impuesto a las grandes fortunas con el concepto de residencia. Ahora, acá yo veo un tema de un potencial choque con el tema de la definición del IUEB, porque si entendemos que se está tratando de honorarios por servicios profesionales, ¿no? Podríamos entender que también existiría la obligación de aplicar una retención cuando se trata de pagos a estos no domiciliados, no residentes, ¿no? En este caso beneficiarios del exterior, ¿no? Y esto no es tan loco porque realmente tiene algunos precedentes anteriores. Cuando hablamos de la RND, por ejemplo, de espectáculos públicos, se establecía que había la necesidad de presentar un descargo con la retención de IUE a los artistas extranjeros, ¿no? Y esto también figuraba en la anterior norma de facturación cuando establecía que el sujeto pasivo que realiza un espectáculo público con artistas extranjeros se constituye en agente de retención de los impuestos vigentes en el país, y hace mención específica del artículo 51. Y hay una cosa que hay que aclarar, ¿no? Con el tema de exenciones para nacionales en concursos, competencias y torneos, si entendemos que están grabados también los deportistas nacionales y los artistas y están excluidos, en estos casos los no domiciliados,
cuál es el tratamiento para los domiciliados, o sea, que si ellos participan y obtienen rentas que sean justamente en concursos o competencias o torneos, tienen que estar grabados. Eso es un tema que tampoco queda muy claro. Y ahí hay una definición, por ejemplo, que establece la reglamentación de la ley del deporte de lo que se entiende por competiciones, ¿no? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de competiciones profesionales, habla de las competiciones profesionales oficiales, no oficiales, que generen ingresos económicos por actividad deportiva que desarrollen. Entonces, un espectáculo de un partido de fútbol podría también estar alcanzado en ese sentido y tendría una exclusión para los no domiciliados. Ahora, entrando para terminar lo que es el convenio, los convenios que tenemos suscritos para evitar la doble imposición, pues básicamente la redacción de este artículo, que es el artículo 17, que también está como artículo 17 en los convenios que nosotros hemos suscrito, tiene una data, digamos, bastante larga y además una constancia interesante a través del tiempo de su redacción, ¿no? No han habido mayores modificaciones desde el convenio de 1995 en relación a este tratamiento, y a la fecha se mantiene más o menos con la misma redacción y va por este lado. Habla en primera instancia de que todas las rentas de los deportistas, no obstante lo que se señala en el artículo 7 y 15, 7 está relacionado a los beneficios de empresa y el 15 al trabajo dependiente, ¿no? Que obtiene un deportista en el territorio de otro país, o sea, vale decir, un español que viene acá a hacer algún espectáculo, un deportista que viene acá y obtiene una renta, van a estar sometidas en el país de la fuente. O sea, básicamente van a estar grabados aquí en Bolivia y tenemos que aplicar todas las disposiciones correspondientes a lo que establece la IVA sobre la reglamentación, ¿no? Y es importante acá determinar que, por ejemplo, cuando estamos hablando de artista del espectáculo, de televisión, habla básicamente de actor de teatro, cine, radio, televisión o músico, y así como los deportistas. Por ejemplo, no está hablando en ningún momento de los artistas plásticos. Vale decir que únicamente van a estar alcanzados por este artículo aquellos artistas que vienen y hacen una ejecución pública de un espectáculo, ¿no? En cambio, si es que estamos hablando de artistas que también estaba comprendido en nuestra ley nacional como los artistas plásticos, no estarían dentro del tratamiento de este artículo. Y finalmente tienen ahí un segundo párrafo que básicamente es un mecanismo que ha entendido o implementado el artículo para evitar que se pueda aprovechar algunos mecanismos de, digamos, de cierta manera, ilusión fiscal, interponiendo personas que vayan a ser las que recolecten o sean los beneficiarios de esas rentas por cuenta de los terceros, ¿no? Eso es el típico caso de las star companies, ¿no? O sea, básicamente aquellas empresas que contratan, que uno mismo constituye como profesional para poder, como deportista, para poder, digamos, eludir esta disposición del artículo y aplicar un tratamiento en residencia. Básicamente, en relación a los modelos que nosotros tenemos, suscritos, perdón, los convenios que tenemos suscritos en relación a este modelo de convenio para la OCDE, tenemos que Alemania incorpora el concepto de como grupo y artistas profesionales de una empresa, que al final va al mismo concepto del apartado 2. Alemania, España y Francia no aplican las disposiciones del artículo si el evento es costeado por el otro estado contratante, y en general los convenios de España, Francia y Suecia y UK respetan el texto de los apartados 1 y 2 del artículo original. Ya para concluir, en relación a la decisión 578 de la CAN, tenemos que hay un artículo que es básicamente el 16, que habla de las rentas provenientes de actividades de entretenimiento público. Al igual que lo que ocurre con el modelo de la OCDE y con los convenios que tenemos suscritos bajo ese modelo, la renta de deportistas está apartada. O sea, es una disposición específica en ese sentido. Y acá básicamente habla de los ingresos derivados del ejercicio de actividades artísticas de entretenimiento público, que sean clavables solamente en el país en cuyo territorio se hubiera efectuado la actividad, cualquiera fuere el tiempo que las personas que ejercen dichas actividades permanecen dentro del territorio. Eso básicamente porque es un convenio que va a privilegiar la reputación de fuente. En conclusión, para terminar esto, a partir de todo lo que he estado revisando de normativa, lo que resulta claramente evidente es que hay mucho por reglamentar, ¿no?
Y hay muchas cosas que tienen que aclararse en la reglamentación, que entiendo que van a entrar dentro de esta norma que tiene que poner en 120 días, que va a poder un poco dilucidar cuál es el aspecto. Los aspectos centrales, ¿quién se entiende por domicilio? O sea, hasta ver si realmente los artistas y deportistas entran dentro de esta categorización de profesiones y oficios. Espero que nos haya gustado mucho mi presentación. Muchas gracias por su atención. Por esta importante exposición y vamos a dar paso al último tema de la noche. Es uno de los más beneficiosos y está a cargo del licenciado José Luis Olmos, como son las facilidades de pago. Para hablarles un poquito de él, él es auditor financiero de la UNSA, egresado doctorado de la Ciencias Contables de la Universidad Gabriel de Moreno, máster en Ciencias de Gestión Tributaria, diplomado en Proyectos en Desarrollo de la Universidad Andina, diplomado en Derecho Petrolero de Gas Natural, así como diversos cursos y especializaciones en gestión corporativa y de empresas. En su experiencia profesional ha trabajado en consultoras como PricewaterhouseCoopers y KPMG, tanto en auditoría como en impuestos. Así también ha trabajado en impuestos nacionales y la IT. Tiene más de 25 años de experiencia ofreciendo soluciones corporativas tanto a empresas locales como extranjeras. Y actualmente es socio de Auditors SRL, consultora especializada en servicios empresariales y tributarios. Y en la parte académica es docente de posgrado y maestrías de la Universidad Gabriel de Moreno, tanto en Santa Cruz, Montero y Camil, en materias de tributación, área contable y financiera. Los dejo con el licenciado. Muy buenas noches a todos ustedes, agradecerles su presencia y bueno, destacar que de pronto, no sé si es bueno ser el último expositor, espero que sí, que no estén cansados todos. Vamos a tocar un tema muy importante, el cual va a nutrir nuestro espíritu de investigación que todos nosotros llevamos, que está relacionado obviamente con el fenómeno de la tributación. En esta oportunidad vamos a analizar los últimos cambios que se han dado con relación a las facilidades de pago. En este caso el título se denomina facilidades de pago en mora. Bien, antes de comenzar es bueno hacer una introducción en el sentido de que nos preguntemos a qué se refieren las facilidades de pago o cuáles son las bases para justamente tomar en cuenta y que sea tan atractivo para todos nosotros. Las facilidades de pago tienen una característica general, la cual nace de una necesidad de todos nosotros como contribuyentes para pagar una determinada obligación, la cual conocemos que está relacionada a los impuestos, a las sanciones, y de pronto hubiéramos querido que sean retenciones también, sin embargo nuestras disposiciones no lo permiten. Para ello, el contribuyente relaciona unos requisitos específicos según sean obviamente sus necesidades y la situación económica, ya que esto es lo que incluye en la autorización de la facilidad de los pagos futuros que se realizarán por parte del contribuyente y su cumplimiento oportuno en cada uno de ellos. Para entender bien el tema de las facilidades de pago, vamos a hacer una retrospectiva y vamos a enfocar la norma de acuerdo a las normas, de acuerdo a una jerarquía específica, la cual nace de la norma madre que todos conocemos, que es la ley 2492, del 2 de agosto del 2003, en uno de sus articulados, principalmente el artículo 55. También tenemos la ley 812, del 30 de junio de 2016, la ley 1448 del 25 de julio del mes pasado, y también contamos con los decretos supremos reglamentarios en ese orden, que serían el 27310 del 9 de enero del 2004 y el decreto supremo 3442 del 27 de diciembre de 2017. Es importante tomar en cuenta también
de acuerdo a toda esa jerarquía normativa, seguimos viendo que es necesario reglamentar toda esta normativa, y la Administración Tributaria ha determinado resoluciones normativas del directorio. Una que está actualmente abrogada hace un par de días, que es la 1018-00001 del 16 de enero de 2018. Esta normativa está acopiando en realidad bastantes resoluciones previas, las cuales han sido abrogadas. No nos olvidemos que después del articulado principal del Código Tributario han habido bastantes resoluciones, y inclusive una denominación del AINI que estaba acreditando la facilidad de pago. En esta resolución 18001 se ven bastantes características de todo lo que llega a ser lo que es las facilidades de pago. Actualmente esta resolución el 29 de junio ha sido aprobada por la resolución número 1022-00017, y el 26 de julio se ha emitido esta otra resolución 1022-00015. Es algo complejo el hecho de llegar a entender. Mi intención justamente es hacer ver y denotar todos los procedimientos que la Administración ha ido aplicando a través de la normativa legal, porque muchas veces existe la dificultad en cuanto a la interpretación. De pronto se ven bastantes procedimientos, los cuales hacen de que llegue a ser algo complejo el determinar cómo llegar a una facilidad de pago. En cuanto a los antecedentes, tenemos que el artículo 55, también vamos a ir por si acaso en el mismo orden de prelación. En cuanto a los antecedentes, el artículo 55 de la ley 2492 nos habla que a solicitud expresa del contribuyente, la Administración Tributaria podrá conceder por una sola vez, con carácter prorrogable, facilidades para el pago de la deuda tributaria. A su vez, este articulado que llega a ser la fuente o la base para aperturar las facilidades de pago, nos habla también de un elemento interesante, que es la ejecución tributaria. Nos habla de que estas facilidades de pago también pueden darse en cualquier momento, y obviamente inclusive estando iniciada la ejecución tributaria, y también nos habla de exigir algunas garantías para cubrir el monto de la deuda tributaria. Más allá de esto, en caso nos habla también de estar en la ejecución tributaria, la facilidad de pago va a tener un efecto simplemente suspensivo, ¿no? Hablando de que sin un cumplimiento de pago para el que dé automáticamente lugar a la ejecución de medidas a adoptarse a la administración según sea el caso. Posteriormente, el 30 de junio de 2016, como todos ustedes saben, se sancionó la ley 812, ¿no? La cual reitera el articulado del Código Tributario respecto al arrepentimiento eficaz en su artículo 157, y nos va hablando del tratamiento de las deudas determinadas, ¿no? por el sujeto pasivo, que se encuentran en procesos de fiscalización, y nos habla ya de que hace énfasis en lo que respecta al arrepentimiento eficaz, ¿no? En cuanto a la calificación de sanción y los 10 días que gozaremos como contribuyentes de no entrar en una calificación de sanción. También, como bien saben todos, nos va hablando de los porcentajes que se van dando en cada instancia en cuanto a los incentivos por el arrepentimiento eficaz, ¿no? El 80%, el 60%, etc. Bien, entonces, aquellas deudas también nos dice tributarias que están en procesos de ejecución resultantes del cumplimiento de fallos dictados por el Tribunal Supremo de Justicia continuarán su trámite de ejecución de acuerdo a la ley aplicable y cumplimiento
todas las resoluciones que así lo determinaren, ¿no?, en su oportunidad. Seguidamente, haciendo una correlación, también tenemos que hablar en este caso, ya que hemos hablado de dos normas legales que tienen jerarquía, en este caso dos leyes. Hablamos también de los decretos reglamentarios, que para ello entran en análisis el decreto 27310, que es el reglamentario del Código Tributario, y también el decreto 3442. En el decreto 27310 ratifica el hecho de conceder las facilidades de pago, ¿no?, tomando en cuenta las tasas de interés, el plazo y el número de cuotas, que en este caso ya nos habla de 60 cuotas mensuales a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de notificación de la resolución administrativa. En el caso del decreto supremo 3442 del 27 de diciembre de 2017, nos habla de una modificación en cuanto al pago inicial, en cuanto a las garantías, e indica que los sujetos que incumplan la facilidad otorgada no podrán volver a solicitar facilidades de pago por la misma deuda o su saldo, dando lugar a la ejecución de las garantías y medidas coactivas señaladas en la ley 2492. Si nos damos cuenta, todo va avanzando en función al eje central que llega a ser la ley 2492. En las facilidades de pago también nos habla que son otorgadas después de notificada la lista de cargo por la Oficina de Sumario Contravencional. La resolución administrativa va a tener, nos dice, un efecto de conclusión del proceso de determinación y la suspensión del sumario contravencional, así como el término de la resolución, debiéndonos continuar el cómputo de los plazos a partir del día siguiente a la fecha de incumplimiento. Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando de fechas de cumplimiento, estamos hablando del cómputo de plazos que son importantes tomar en cuenta para las facilidades de pago. Vale decir que estos articulados de la jerarquía normativa que estamos analizando van a ser basados en procedimientos, ¿no?, en cuanto a las características que se dan en las facilidades de pago. Y una resolución importante, normativa del directorio importante, es la 10-18001 de 2018, ¿no?, la cual va tomando en cuenta todos esos aspectos. Y algo que me he permitido hacer una comparación prácticamente con la que está en la actual vigencia, llega a, si bien a abrogar, como había dicho al comienzo, es interesante destacar que por todas las planes de pago incumplidos se va a tomar todavía como vigente esta resolución de 2018. Entonces, por eso está en el título, como ustedes pueden ver, las dos resoluciones. Se entiende que la de este mes, del mes pasado, va a estar en aplicación para ya la dinámica de las nuevas solicitudes de plan de pago. Por eso es de que vamos a ir analizando en conjunto estas dos resoluciones, ya que establecen requisitos, condiciones, plazos y procedimientos para la solicitud y aceptación de las facilidades de pago por las deudas tributarias y o multas, ¿no?, como habíamos visto a un comienzo. Acá vemos que los sujetos pasivos están las personas naturales, colectivas, jurídicas, y también nos hacen énfasis en una restricción que debemos tomar en cuenta, que está relacionada a que estas facilidades no están aceptando por retenciones, ¿no? Esto quiere decir las retenciones que podamos tener por IUE, IT, podemos tener también, el IUE, retenciones IUE, IT, ¿no?, transferencias gratuitas, el importaciones, el ISAE, el ITF, el impuesto al juego, el IDH. Entonces, estas son restricciones importantes que debemos tomar en cuenta. No
no por estas retenciones ni estos impuestos, se nos va a permitir aplicar las facilidades de pago. ¿Qué efectos tienen estas facilidades de pago de acuerdo a estas normativas? Uno, la conclusión del proceso de determinación, del procedimiento sancionador y también de la ejecución tributaria, del término de la prescripción y de la ejecución tributaria. Para ello también nos enfocamos en algunos plazos, ¿no?, requisitos y condiciones que nos va dando la normativa en cuanto a las facilidades de pago. Y algo interesante es que nos dan hasta 60 meses en cuotas mensuales y que también nos indica que podemos presentar varios requisitos, como ser el formulario 8000, la liquidación de la deuda tributaria y luego la multa, entre otros. Entonces es interesante ver que cuando la facilidad de pago procedida está en curso con la ejecución tributaria, el efecto suspensivo implicará la suspensión de su ejecución y el mantenimiento de las medidas coactivas aplicadas hasta antes de la notificación de la ELE, que autoriza justamente esta facilidad de pago. Bien, también tenemos que ver que existen las obligaciones tributarias en la solicitud de facilidades de pago. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se va a solicitar por una o más obligaciones tributarias y o multas por contravenciones tributarias, ¿no? Entonces, esto se va a aplicar en documentos de deudas, vale decir, declaraciones de deuda, vinculadas, listas de cargo, resoluciones determinativas, sancionatorias y resoluciones administrativas. Y nos habla de un pago inicial mínimo de un 5% del total de la deuda tributaria o de la multa actualizada a cada fecha de pago. Nos habla también que la facilidad de pago va a ser desistida de no subsanar algún pago en defecto, siendo lo pagado considerado como pago bueno. ¿Por qué citamos esto? Porque es importante analizar los cambios que trae la última ley. Y acá ya estamos hablando del hecho de que se va a desistir, ¿no?, una facilidad de pago. Entonces es importante que vamos de forma progresiva analizando todas las características para llegar a lo que implica lo dispuesto por la última ley. Por otro lado, también nos habla de una cuota mensual, ¿no?, compuesta por montos consecutivos y variables con base al número de cuotas solicitado, y nos dice que el importe a pagar no podrá ser inferior al equivalente a 200 UFBs, descontando el pago inicial. Entonces es importante tomar en cuenta al momento de solicitar justamente una facilidad de pago. En el caso, por ejemplo, de las deudas tributarias, las cuotas incluirán mantenimiento de valor e intereses hasta la fecha de pago de cada cuota. Esto vale decir que cuando se trata, por ejemplo, de multas por contravenciones, también van a estar incluidas el mantenimiento de valor hasta la fecha de pago de cada cuota. Bien, vamos a ver. Bien, tenemos las fechas de pago y el direccionamiento de las cuotas. La primera cuota nos dice es hasta el último día hábil del mes siguiente de notificada la resolución administrativa, y la segunda cuota mensual y siguientes deben pagarse hasta el último día hábil de cada mes hasta su conclusión. ¿Qué es el pago inicial o cómo se perfecciona este pago inicial? Se perfecciona mínimo el 5% del total de la deuda y de la deuda tributaria o multa actualizada a cada fecha de pago. Entonces, la facilidad de pago será desistida de no subsanar algún pago de defecto, siendo lo pagado considerado como pago bueno. Ahí vemos otro elemento importante del desistimiento de la facilidad de pago, ¿no?, por el hecho de no cubrir algún pago en defecto. Más allá de esto, también corresponde citar la cuota mensual, que va a estar compuesta por montos consecutivos y variables con base al número de cuotas solicitado, y el importe a pagar no podrá ser inferior al equivalente a 200 UFBs, descontando el pago inicial. Otro aspecto importante que cita esta resolución, que por cierto es bastante larga, he tratado de hacer un resumen, pero sí creo que es
importante porque también vamos a ver la complejidad, en parte, vamos a decir, de los procedimientos que de pronto pueden llegar en manos de entendidos de ustedes, de nosotros, a de pronto a superar cierta complejidad en cuanto a su comprensión. Sin embargo, hay que resaltar que no está muy de la mano del principio de facilidad que muchas veces esperamos de cualquier normativa. En el caso de las facilidades de pago también un elemento importante son las garantías, y las garantías, en este caso en efectivo, del 5% por importe igual o menor a 100.000 bolivianos y el 10% por un importe mayor a 100.000 bolivianos. A su vez también tenemos garantía en valores fiscales y a primer requerimiento hipotecario. En cuanto a las autorizaciones de facilidades de pago, está el uso de la oficina virtual, la presentación de la solicitud de facilidades de pago y el informe técnico de aceptación o rechazo de la emisión y notificación de la resolución administrativa. ¿Cuándo se da el desistimiento de la solicitud de facilidades de pago? Cuando, en el caso de las rectificatorias de vigencia de la facilidad de pago, incluyen las que incrementen saldo a favor del contribuyente previa solicitud y la constitución de una resolución administrativa en título de ejecución tributaria cuando ésta sea incumplida. Bien, con todas estas características de estas dos resoluciones, tenemos que tomar en cuenta la conclusión de la facilidad de pago. ¿Por qué es importante tomar en cuenta esto? Porque enseguida vamos a pasar ya a lo que representa la sanción de esta última ley y la dinámica o la política que pretende. En cuanto a la conclusión de la facilidad de pago, es importante tomar en cuenta la liquidación final de la facilidad de pago y que deben transcurrir 6 días hábiles a partir del vencimiento de la última cuota. El Servicio de Impuestos Nacionales procede a la liquidación final de pago. Por otro lado, el cumplimiento de la facilidad de pago, que significa el cumplimiento, que dentro de los 20 días corridos el Servicio de Impuestos procede a la emisión de un auto de conclusión y dentro de 10 días el Departamento Jurídico y de Gobernanza Colectiva da conclusión al procedimiento sancionado. Eso en cuanto a lo que llega a ser el cumplimiento de la facilidad de pago. Ahora, ¿cuáles son las causales por el cumplimiento? La no regularización de una cuota, si una cuota pasa que una cuota es incumplida, entonces el pago ya llega a estar fuera de plazo. Y el incumplimiento de la facilidad por la deuda tributaria también. Entonces, esto es importante tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque ahora existen efectos, ¿no?, de la facilidad de pago por el incumplimiento, en la cual la gerencia distrital o BRACO se permite emitir un informe técnico de incumplimiento remitiendo al trámite del departamento jurídico. Y es importante que ahí tomemos atención porque normalmente cuando ya la realidad actual pasa este informe técnico al departamento jurídico, puede haber cierta discrepancia en cuanto a los plazos, a las demoras que se pueden dar. Muchas veces, lo digo por experiencia propia y no sé si tal vez muchos de ustedes también han pasado eso, y en cuanto a la inmediata ejecución también, ¿no?, que llega a haber la garantía de los años. Por otro lado, en función a si la solicitud de facilidad de pago se hubiera realizado de manera previa o posterior al plazo para el arrepentimiento eficaz y de acuerdo a los puntos de la deuda, el cumplimiento, nos dice, implicará, mejor dicho, el inicio o continuidad de la ejecución de la deuda tributaria y el inicio o continuidad del proceso sancionado. La pérdida del arrepentimiento eficaz o pérdida de la reducción de la sanción también, y por ende la sanción por omisión de pago será calculada en el importe equivalente al 60%, al igual en el caso de lista de cargo, resolución determinativa o una resolución administrativa, constituyéndose el título de ejecución tributaria por el cobro de la deuda y la sanción por omisión de pago. Estamos hablando ya de una base de un 60% de acuerdo al supuesto anteriormente y la normativa complementaria última de la ley 1448. Ya
y vamos a concluir. Yo sé que es un poquito largo el tema, les pido disculpas, pero pienso que no se pueden negar muchos aspectos ahora. Sin embargo, vamos a hacerlo. En cuanto a la ley 1448, ahora sí podemos tomar en cuenta, después de haber explicado los antecedentes y más que todo interactuado en cuanto a la normativa, vemos que las facilidades de pago por deudas tributarias y deudas incumplidas hasta un día antes a la fecha de publicación de la ley 1448, incluso los que se encuentran en ejecución tributaria podrán continuar con el pago de sus cuotas. Esto es muy importante. Este es el cambio beneficioso que trae la Comisión de la ley 1448, manteniendo obviamente las condiciones y beneficios contemplados siempre que los pagos se reanudan hasta el último día hábil del tercer mes siguiente a la publicación de esta ley, vale decir, hasta octubre, hasta fines de octubre, que tendrían todos los interesados proceder a regularizar con el pago de la resolución. Y si todavía en los casos de algunas facilidades de pago no hayan estado enviados a jurídica, de pronto con todos los requisitos que va enunciando esta ley y su reglamento, va a ser inmediata vamos a decir, el reenganche de lo que viene a ser la facilidad de pago por alguna facilidad que cabe encima. Bien, ya, vamos a cerrar. El tratamiento en cuanto a los pagos posteriores, simplemente cuando no cuenten con auto de conclusión para dar continuidad a las facilidades de pago, los pagos que se hubieran realizado con posterioridad al incumplimiento de la facilidad de pago serán imputados como pago a cuenta de la deuda tributaria y o multa en calidad de cuotas establecido en la resolución administrativa de autorización. Bien, finalmente, en cuanto a los aspectos a considerar, todos estamos conscientes que el problema de COVID ha afectado negativamente toda nuestra economía a nivel mundial, lo que ha llevado a que los contribuyentes no puedan asumir el pago de sus obligaciones tributarias como lo harían en condiciones normales, llegando a ser toda facilidad de pago positiva para el contribuyente. Es importante que los contribuyentes prevengan la importancia de estar informados sobre temas tributarios, pese a la abundancia de procedimientos, pese a que no tengan experiencia previa y puedan efectuar un seguimiento regular. El personal del Servicio de Impuestos Nacionales también debe estar capacitado con las normativas actuales, más aún cuando un beneficio tiene que abordar varias resoluciones como las que hemos visto, que van siendo abrogadas, puesto que lo contrario daña la economía del país y de los contribuyentes. La implementación de las nuevas tecnologías ha afectado a todos los sistemas gubernamentales y su adaptación paulatina ha provocado retardación y errores por falta de principio. Esto implica que la actualización, en su defecto, negligencia de los operadores de dichos sistemas, el uso de las tecnologías es un beneficio que tiene por fin optimizar costos y tiempos en los procesos que se llevan a cabo, pero la situación actual encuentra a la administración en un proceso de adecuación e implementación como se reflejan en sus resoluciones normativas de directorio y los cambios tecnológicos que vamos viendo, casos CIAL. Según el análisis de la normativa, se pretende generar mayor agilidad en los procesos tributarios al interior y exterior del SIC, pero las prácticas, según los diferentes casos prácticos, muestran que el contribuyente encuentra varios obstáculos en sus trámites, los cuales no se cumplen en tiempo estimado. Y finalmente, la burocracia al interior de la institución recaudatoria de impuestos, en muchos casos, si bien en los últimos años ha procurado el patrón de contribuyentes con el fin de ordenar las contribuciones y los procesos, en la búsqueda de la clasificación adecuada de actividades y a pesar de la implementación de las tecnologías, es insuficiente, porque no logra la comunicación adecuada entre los diferentes departamentos del SIC, donde existen pérdidas, retrasos y omisiones. Bueno, con esto voy a dar por concluida este tema tan interesante e importante. Les agradezco mucho su atención.
habla sobre el mismo tema, que es si se puede aplicar la reducción de sanción en caso de procesos de impugnación en curso. ¿Hola? ¿Sí? Bien. En cuanto a la primera pregunta, si se puede repetir, hay que aclarar que la normativa ha establecido precisamente esta resolución normativa de facilidades de pago, ha establecido que la multa por concepto de omisión de pago es aplicable retroactivamente, ¿no?, solamente sobre aquellos conceptos o aquellos saldos pendientes de pago por la omisión de pago. Es decir, los pagos que ya están efectuados antes de la vigencia de la Ley 1448 no podrían ser objeto de repetición. Sin embargo, si hubieran pagos realizados de forma posterior, cubriendo el 100% de la omisión de pago, en ese caso sí podría aplicarse sobre el saldo que no se hubiera pagado o estaría pendiente a partir de la vigencia de la Ley 1448. No sé si me hice entender, pero la idea es que esta reducción aplica únicamente sobre los saldos pendientes de pago por omisión de pago desde la vigencia de la Ley 1448. La siguiente pregunta, ¿verdad? La siguiente pregunta es para el doctor Villegas. La consulta es si los profesionales que han sido registrados como empresa unipersonal podrán migrar a este nuevo régimen para profesionales independientes. Sí, gracias por la pregunta. En realidad, lo que hay que ver es que es una inscripción que no coincide con la realidad económica. Es decir, el ejercicio del comercio por una actividad profesional son, desde mi punto de vista, dos conceptos antagónicos. No solamente bajo la legislación boliviana, sino también bajo la interpretación de los tratados para evitar la doble imposición. Pero si algún profesional se detecta como empresa unipersonal, asumiendo que está combinando factores de producción de alguna manera y ha logrado ejercer una actividad empresarial en ese sentido, la migración no va a ser automática. La migración va a tener que significar un cierre de su mix de empresa unipersonal y una nueva inscripción, se me ocurre, como profesional independiente bajo el régimen del CEIBA, tal como sucedería si es que tuviera que migrar del mismo IUE al IUE, como tal, de empresa unipersonal a profesional independiente. Gracias, doctor Villegas. Y la última pregunta la realizamos al licenciado Olmos, que es, de acuerdo a su criterio, ¿cómo debía actuarse para activar las facilidades de pago en caso de que se hayan adoptado medidas coactivas contra el contribuyente? Muchas gracias. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo debía actuarse o activarse las facilidades de pago en caso de que se hubieran aplicado medidas coactivas al contribuyente? Bien, en caso de haberse aplicado medidas coactivas, en realidad, si ya se han incumplido, ¿no?, entonces tendría que recalcularse nuevamente con el tema del 60% de la sanción, ¿no?, porque ya ahora sabemos que ya no es sobre el 100%. Gracias. Gracias, licenciado. Bueno, de esta manera vamos a agradecer su presencia y previamente vamos a darle la palabra al presidente de Bolivia, el doctor Álvaro Tapia, para que proceda con la clausura del evento. Muchas gracias, Andreita. De hecho, el agradecimiento nunca es suficiente. Creo que vale la